Hola amigos de YouTube, continuando con un nuevo video para el canal Enciclopedia. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 4. Este es un ejemplo sencillo, para ser específico es una demostración. En el video pasado se había hablado de las propiedades de los vectores, cuando sumamos dos vectores, cuando agrupamos vectores, etc. Teníamos la propiedad asociativa, distributiva, conmutativa, la propiedad de la identidad. Cuando se sumaba un vector con el vector nulo obteníamos el mismo vector. También la propiedad del inverso, cuando se sumaba a un vector su inverso, su opuesto, y esto daba 0 o vector nulo. El ejemplo 4, su enunciado, demostrar que la adición de tres vectores, en este caso que cumpla la propiedad asociativa, es decir, que el vector A más el vector, agrupando acá estos vectores B más C, es igual a el vector A más el vector B más el vector C. Para ello vamos a graficar. Ya cuando se ha graficado los vectores A, B, C, tenemos que cerrar este polígono con el vector D. Yo he puesto vector D, ustedes pueden poner cualquier vector que se les ocurra, pero diferente, los que estamos utilizando acá para la demostración. La única propiedad que tiene que cumplirse para hacer esta demostración es que el polígono debe ser cerrado. Como ustedes saben, el polígono es cerrado. Ya saben que un triángulo, un cuadrado, etcétera, un pentágono son un polígono. Claro, este no es un polígono regular, pero que los vectores tienen que ser consecutivos, es decir, donde termine el vector A debe comenzar el vector B, y donde termine el vector B debe comenzar el vector C, y el vector D, que es desde el punto de origen, desde comienza el vector A hasta donde llega el vector C. Ustedes, si quieren demostrarlo también por su propia cuenta o hacerlo distinto el gráfico, ustedes pueden tomar cualquier dirección, sentido o módulo de los vectores A, B y C, siempre y cuando que sean consecutivos y que sea una figura cerrada. Estas flechas en rojo ya yo las he graficado. Bueno, acá la flecha en rojo, como pueden observar, es el vector A más el vector B, y en este caso es el vector B más el vector C. Del gráfico podemos obtener las siguientes relaciones, que el vector OP, acá lo podemos observar, OP, olvidémonos momentáneamente del vector A, B y C y D, olvidémonos. El vector OP más el vector PQ es igual a el vector OQ. Acá lo tenemos. La siguiente relación es el vector PQ más el vector QR es igual al vector PR. Estos son los triángulos chiquitos. Si ustedes se dan cuenta, son los triángulos chiquitos. Acá están. Ahora, para los grandes, el vector OP más el vector PR es igual a OR. Pero también el vector OQ más el vector QR es igual a el vector OR. Por eso acá he puesto asteriscos y puntos, porque acá en primer lugar estamos utilizando los triángulos pequeños y acá los triángulos grandes que ustedes pueden ver. A estas relaciones o ecuaciones las vamos a enumerar. Esta que sea la ecuación número 1, acá es la 2, acá es la 3 y esta es la ecuación número 4. Para que no nos confundamos y podamos hacerlo más rápido el ejercicio, la demostración. Ahora, volviendo ya con los vectores A, B, C y D, el vector OQ es igual al vector A más el vector B. El vector PR es igual al vector B más C. Y el vector OR es igual al vector D. El vector OR es igual al vector D. Utilizando las ecuaciones 3 y 4, ¿qué nos dice la ecuación número 3? Que el vector OP más el vector PR es igual a OR. Pero OR es igual a el vector D, como hace un momento lo mencionamos. Y en la ecuación 4, que el vector Q más el vector QR es igual al vector D. Entonces,
Para la primera relación tenemos que el vector OP, ¿a qué es igual el vector OP? Es igual al vector A más el vector PR, ¿a qué es igual? PR es igual al vector B más C y nos podemos poner entre paréntesis. Y este es igual al vector D. El vector OQ es igual a el vector A más B. Acá lo tenemos. El vector QR es igual al vector C y este es igual al vector D. Como ambas relaciones o ecuaciones son iguales, y acá le he puesto el número 5 y 6 son iguales, entonces las podemos igualar entre ellas, que el vector A más el vector más paréntesis el vector B más C es igual a el vector A más B y todo ello más C. Entonces se cumple la propiedad distributiva. Acá lo pueden observar. Es un ejemplo muy sencillo, una demostración muy sencilla, muy básica. Creo que es oportuno siquiera demostrar una de las propiedades, y hay varias formas de demostrar esta misma propiedad, y como también que si ustedes quieren demostrar las demás propiedades es muy sencillo también, ¿no? Este es, por decirlo así, la más difícil. Que el ejemplo que viene a continuación sí es un poquito más difícil. Creo que uno de los más difíciles hasta los que estamos haciendo, pero es un ejercicio muy entretenido que emplea muchos recursos, mucha geometría, y entonces vamos a verlo. El ejemplo número 5, su enunciado dice: se muestra un triángulo equilátero MNP donde H, I y J son los puntos medios de MP de los segmentos no vectores MP, MN y NP respectivamente, como se muestra en la figura. Además, se cumple que el vector HN es igual a X que multiplica el vector MN más Y multiplicando el vector JP más RG. Determinar los valores de X sobre Y. De esta relación tenemos que determinar el valor de X y el valor de Y. O sea que prácticamente tenemos que llegar a esta relación. Acá tenemos el gráfico, acá tenemos los vectores, bueno, el vector de JP, tenemos el vector HN y RG. Nada más. Lo demás son lados del triángulo equilátero. Equilátero quiere decir 60 grados sus ángulos internos. Bueno, eso ustedes ya lo deben saber. Para observar mejor y para poder desarrollarlo, vamos a graficar de nuevo. En este gráfico tenemos los vectores de color morado, a los vectores auxiliares, y de rojo los mismos vectores que ya nos daba el problema. Además, por acá he puesto esta longitud que mide A, por acá he puesto 2A y por acá de nuevo 2A. Bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante, pero primero aclarando ideas, que este es un triángulo equilátero, sus lados son iguales, los tres lados son iguales, sus ángulos internos son 60 grados. Además, también hacerles recordar que es una bisectriz. Una bisectriz divide el ángulo interior en dos ángulos iguales. Por ejemplo, si acá mide 60 el ángulo interior, todo esto, acá lo voy a hacer para que 60, que es el mismo gráfico, 60, entonces este ángulo va a medir 30, o sea, esto nomás va a medir 30. Y para lo mío va a pasar acá. Si trazamos una bisectriz, también va a ocurrir lo mismo. Una mediana. ¿Qué es una mediana? Pues es una recta. Claro, la bisectriz también es una recta. La mediana es una recta que parte del vértice hacia el lado opuesto
en el lado opuesto llega al punto medio. O sea, en este segmento el punto medio es I, que nos dan acá también, H y J son puntos medios. Si graficamos esta mediana de sentido, pues el punto medio sería J, llegaría a J, y en este caso el punto medio es H. También esto se puede interpretar cuando es un triángulo equilátero, que la mediana también es la altura al mismo tiempo. Y también tenemos otra, por ejemplo, la mediatriz. Es una recta ubicada en el punto medio de un lado del triángulo y es perpendicular a ese lado. Aquí lo tenemos, es perpendicular. Aquí también en este triángulo chiquito que podemos ver, el triángulo HJP, también va a cumplir lo mismo. El vector PR es perpendicular al vector HJ. En este caso también el vector PI es perpendicular al vector MN. La mediatriz solo ocurre en estos triángulos equiláteros. La mediana, la mediatriz y la altura son las mismas rectas. Son los mismos segmentos. Este segmento que hemos graficado. Rectas no, porque una recta ya sabemos que es una figura que nunca tiene punto inicial y punto final. En primer lugar, nosotros vamos a ordenar esta ecuación que nos estaban dando en el enunciado, y para ello pasamos a restar el vector RG al vector HN. Acá lo tenemos. El vector HN menos el vector RG es igual a M que multiplica al vector MN más N que multiplica al vector JP. En el gráfico podemos observar que PG, el vector PG es igual a 2 veces el vector GI. Pero esto, ¿cómo lo obtenemos? Hace un momento le hablé de lo que era la mediana, ¿no? Y la intersección de las medianas se hace en el punto que se le denomina baricentro y tiene la particularidad de dividir a la mediana en una relación de 2 a 1. Por ejemplo, esta también es una mediana, el vector en rojo. El segmento que está en color rojo, bueno, olvidémonos de vectores por un momento, es una mediana también, ¿no? Si esta mediana o esta mediana mida 3 metros, entonces esta parte del punto este que se llama baricentro hacia abajo, pues mide 1 metro y hacia arriba mide 2 metros. Igual que mida 3 metros esta, como es triángulo equilátero, obvio que va a medir 3 metros. Si esta mide 3, esta también mide 3. Esta parte mide 2 metros y esta parte mide 1 metro. Continuando, que PG, el vector PG es igual al vector PR, este vector en color morado, más el vector RG, el vector color rojo. Este es igual a 2 veces que multiplica al vector GI, pero el vector GI, este vector en morado, ¿a qué es igual? Es igual a decir al vector RI menos el vector RG. Acá lo tenemos. Esto es muy sencillo de interpretarlo. Es todo esto desde este punto hasta acá menos esta parte, pues finalmente va a quedar esto. Ahora se nos dice que el vector PR es igual al vector RI. O sea, acá en la imagen el vector PR es igual al vector RI. Pareciera que no, pareciera que el vector RI es más grande, pero para eso lo vamos a demostrar mediante triángulos notables. De este ángulo va a medir, todo este ángulo mide 60, pero este ángulo nada más mide 30. Acá lo tenemos 30 y este es 60 y este es un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a utilizar estos valores. Yo he puesto acá 2A, acá 2A, entonces este lado mide 4A, este lado mide 4A y este lado mide también 4A. Este es el triángulo PINI.
y este es el triángulo PRJ, ese triángulo más chiquito. En este gráfico, en estos gráficos pueden observar, ¿no?, que es el ángulo de 30, se le opone 2A, acá este lado o segmento mide 2A, entonces PI, el segmento PI, que acá lo tenemos, pues va a medir 2A raíz de 3. Este triángulo pequeño es este, la hipotenusa mide 2A, el cateto que se le opone al ángulo de 30 es A, acá lo podemos observar, y a 60 se le opone A raíz de 3. Entonces nos están diciendo que P, el vector PR es igual al vector RI, o sea que PR es igual a RI. Ahora, si PI vale 2A, ¿no? 2A raíz de 3 vale PI. Este es igual a PR, que vale A raíz de 3 más X. X es el valor del segmento RI. Entonces X va a quedar que es igual a raíz de 3. Por lo tanto, PR es igual a X, pero X es igual a RI, ¿no? Ya me hemos dicho, entonces esto es igual a raíz de 3. Por lo tanto, se cumple que PR, el vector PR es igual a el vector RI. Es porque son paralelos, ¿no? El vector PR y el vector RI, todo esto son paralelos. Por lo tanto, su módulo y los vectores son iguales. Ya demostramos que PR es igual a RI. Ahora, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, tenemos que el vector PR más el vector RG es igual a, lo tenemos, son iguales, es igual a 2PR menos RG. Este PR, ¿de dónde salió? Pues RI es igual a PR. Finalmente, desarrollando acá, ya restando, haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que PR, el vector PR es igual a 3 veces el vector RG, y le ponemos que sea la ecuación número 3. Del gráfico podemos observar que el vector MN, este vector, es igual a 2 veces el vector HJ. O sea, es 2 veces el vector HJ. Claro, si ustedes observan, mide todo este lado, o todo el vector MN mide 4A. Y este mide 2A. ¿Por qué? Porque está partiendo desde un punto medio de este segmento o de este lado hasta otro punto medio. Entonces siempre se va a cumplir esa relación, que este lado va a ser 2 veces mayor a este lado, siempre en triángulos equiláteros. Continuando, el vector HJ es igual a el vector MN medios. Claro, aquí ya despejando, HN es igual a HJ más JN. Es la ecuación número 5. Reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 4. La ecuación 5 era esta, ¿verdad? Y solo hacemos el cambio para HJ, el vector HJ, que ahora lo vamos a reemplazar por el vector MN dividido entre 2. Al hacer ese cambio, acá la tenemos, a esta nueva ecuación la llamamos la ecuación número 6. Del triángulo PRJ, el vector PR más el vector RJ más el vector JP es igual a 0. Esa la vamos a llamar la ecuación número 7. Reemplazando la ecuación 3 en la ecuación 7. La ecuación 7 era esta, ¿verdad? Y simplemente reemplazamos PR,
En la ecuación 3P el vector PR es igual a 3 veces el vector RG. Acá lo obtenemos. Del gráfico el vector MN es igual a 4 veces el vector RJ y acá lo podemos observar. MN vale 4A, RJ vale A. Entonces se cumple. El vector RJ es igual a el vector MN sobre 4. O 4, un cuarto multiplica el vector MN. Reemplazando la ecuación 9 en la ecuación 8, y aquí simplemente es cálculos nada más, sumar, restar. Bueno, aquí son cálculos nomás, ya pasar a dividir al otro lado, ¿no? Despejar, aquí hemos despejado el vector RG y queda de la siguiente forma. Le he puesto la ecuación número 10. ¿Qué pasa si restamos la ecuación número 5 menos la ecuación número 10? Acá tenemos el vector RG y acá tenemos el vector HN, que es lo que estamos haciendo desde cuando despejamos, ¿no? O ordenamos la ecuación que nos daba el problema. Ok, restando obtenemos lo siguiente, y acá, ojito acá, porque vamos a utilizar hacer este cambio, que el vector JN es igual a menos el vector JP. Son iguales en módulos, simplemente que en sentido opuesto. Continuando, ya acá hemos hecho el cambio del vector JN es igual a menos el vector JP, y ya sumando el vector HN menos el vector RG es igual a 7 sobre 12 que multiplica el vector MN menos 2 tercios que multiplica el vector JP, y este es igual a lo que nos pedían hallar, ¿no? Ya corregido acá, finalmente queda que X sobre Y es igual a 7 sobre 12 entre menos 2 tercios. X sobre Y es igual a menos 7 octavos. Ese es el resultado final. Determinar el valor de X sobre Y. Acá lo obtenemos que es menos 7 octavos. Eso es todo. Lo vamos a dejar por aquí porque ya se extendió el video mucho.